La mesa ya está lista y aparece en primer lugar, muy buenas tardes a los tres, aparece Arturo Cano, reportero, cronista, escritor, periodista. Bienvenido. Marta Olivia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tere, Federico, gracias a todas las personas que nos acompañan este día. Gracias. Y Federico Bonazo, músico y escritor, ciudadano del mundo. Bienvenido. Gracias, Marta Olivia. Saludo con el gusto de todos los miércoles, Arturo, a Tere, a ti, a la audiencia de Astillero. Bien, gracias, Fede. Y tenemos a la socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, panelista en la Mesa Roja de Pie de Página, Teresa Rodríguez de la Vega. Bienvenida. Hola, Marta Olivia, Arturo, Federico, qué gusto, un saludo a toda la audiencia. Y empezamos con la mesa bella acá, listos con, híjole, a mí me gustaría empezar con este tema, con el tema de Gaza, acabamos de hablar, informábamos acerca de la muerte de un médico de Médicos Sin Fronteras, pero no es el primero. Llevan 13 de esta organización humanitaria que va a prestar auxilio a zonas de guerra sobre todo y a zonas donde se necesitan. Pero además de esto, todo lo que está aconteciendo en el tema de Palestina, los ataques de Israel y demás. Que si no tienen inconveniente, me gustaría escuchar sus comentarios, Arturo Cano. Bueno, yo aquí sí voy a ser brevísimo porque creo que Federico y Teresa tienen mucho más que decir, dado que siguen con mayor detalle todo lo que acontece en aquella región del mundo y que también han participado de manera activa en las movilizaciones que se han dado aquí en México de solidaridad con Palestina. Como un lector, como una persona interesada en todo lo que ocurre en el mundo, pues lo que yo veo cada día es que el gobierno de Israel es capaz de aumentar la crueldad que ya de por sí nos parecía inenarrable, nos parecía muy difícil de superar las acciones en contra de la población inerme, desarmada y hambrienta de Gaza, pero pues es lo que estamos viendo. Dentro de lo poco que hay que celebrar, pues diría que está este pronunciamiento de varios países que demandan al Estado de Israel el respeto a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, pero sobre todo un mensaje de que el mundo no está con los brazos cruzados frente al horror del genocidio. Gracias, Arturo Cano. Fede Bonazo, a ver, vamos a ver qué Fede Bonazo, adelante. Bueno, a ver, cuando uno ve las fotos de los desplazados en la ciudad de Gaza, ahora que son las últimas fotos de la crónica de un genocidio, no son ni las más, ni las que más nos angustian, ni las más graves, pero son espantosas. Le da la impresión a uno de que estos nietos de la Nakba, o hijos de la Nakba, o algunos sobrevivientes mismos de la Nakba, es decir, aquel gran éxodo del pueblo palestino árabe tras los primeros años de ocupación del sionismo en la zona de Palestina, son, cuando uno los ve una vez más cargando sus endebles tiendas de campaña, los pocos enseres que tienen, hay todo un mercado horrible también de los que tienen algunos recursos económicos, pueden pagarse el éxodo de una manera que los más pobres no, si pobres entre los pobres entre los olvidados, marginados entre los más marginados. La impresión que uno tiene, Marta Olivia, es como de que es una porción de la humanidad que le sobra, ¿no? Que le sobra a estos poderosos que han decidido implementar un genocidio a los ojos del mundo sin demasiada culpa y sin demasiada preocupación de que el genocidio pueda representarles algún tipo de penalización internacional. Es verdad que en las últimas horas hemos visto no solo ya las respuestas de los pueblos, de las sociedades, que hemos visto muchas manifestaciones de estas a lo largo
de lo que ha sido la brutal acción israelí a partir del 7 de octubre del 2023, que nada tiene que ver con el derecho de Israel a defenderse, sino con las apetencias de Israel a extenderse. Y esto no lo decimos nosotros por haber tomado partido en ninguna disputa ideológica. Aquí ya no se trata de ideologías, sino de contrastar la evidencia. Aquellos crímenes horribles de Hamás, siempre funcionar el terrorismo a el enemigo que dice querer combatir, han permitido a Israel iniciar la fase más cruenta de un genocidio que se viene perpetuando desde que ocuparon el territorio que en un principio iba a ser compartido de lo que llamamos Palestina, y cada vez han ido avanzando más. Cuando uno ve cómo el mapa ha retrocedido, cómo se ha adelgazado la población árabe original a la Franja de Gaza y a Cisjordania, donde también hay muertos, hay que decirlo, hay ya miles de muertos en Cisjordania, de los cuales hay muchos niños también. Es decir, porque ahí hay un ataque de mucha más baja intensidad, pero no hay que descartarlo a la hora de mencionar lo que está sucediendo en esa zona del mundo. La verdad es que son las imágenes del horror humano, de cómo podemos ser capaces de repetir aquellos crímenes de los cuales nos habíamos querido salvar o que habíamos jurado no repetir, y para la no repetición de esos crímenes habíamos instalado instituciones mundiales, como la misma Organización de las Naciones Unidas, como el concepto de los derechos humanos, como el derecho internacional humanitario. Todos espacios, acuerdos que están siendo destruidos por Israel y por Estados Unidos, hay que decirlo. También por los cómplices del genocidio, que han tardado miles de muertos y sobre todo de niños muertos en entender que esto es un genocidio. Así el senador Bernie Sanders, que es uno de los que más se ha opuesto a seguir financiando a Israel desde hace ya un par de años, pero que había tardado en pronunciar la palabra genocidio. Lo mismo pasa con ciertos líderes europeos. A la cabeza de ellos está Pedro Sánchez, el presidente español, que por fin llama genocidio al genocidio. ¿Y por qué es importante llamar genocidio al genocidio? Porque eso tiene implicaciones jurídicas internacionales. Los países que firman la Carta de las Naciones Unidas están obligados a actuar como países miembros si alguno de los países miembros también es atacado o está sufriendo algún tipo de crimen de lesa humanidad. Es una obligación no solo moral, sino internacional, que está establecida en acuerdos y que ya es hora de que los mismos gobiernos atiendan el reclamo de sus sociedades y empiecen a efectuar. Es decir, romper relaciones con un Estado genocida, denunciar el genocidio, hacer un boicot económico que impida que este Estado se financie para poder seguir masacrando niñas y niños palestinos a los ojos del mundo. Acá lo dejo, es un tema muy lacerante, muy hiriente, y el que crea, como siempre decimos, que esto ocurre muy lejos, que no le compete a México, que aquí tenemos otro tipo de problemas, no está entendiendo el modelo de mundo que se nos está proponiendo para el siglo XXI. Los países que no entiendan que una acción coordinada contra la destrucción del derecho internacional humanitario es fundamental para resistir una nueva propuesta de orden mundial, están equivocando muchísimo la estrategia, y creo que entre esos países se encuentra lamentablemente México. Gracias, Fede Bonazo. Y bueno, recientemente la Organización de las Naciones Unidas por fin lo menciona como genocidio, lo reconoce. Y bueno, aunque hoy el Papa León XIV ha expresado, dice, su cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse una vez más de sus propias tierras, manda un mensaje y ha dicho que pues no matarás, es una de las formas en que los cristianos, los católicos se dirigen. Sin embargo, pues no hay la palabra genocidio, pero es relevante este pronunciamiento. Tere Rodríguez de la Vega, ¿qué más hacer al respecto ante a esta masacre a la vista de todos, con la anuencia de Estados Unidos, Marco Rubio ahí apoyando, el secretario de Estado de los Estados Unidos apoyando a Netanyahu con el argumento de terminar con Hamás? Pues poco que agregar, Marta Olivia, lo dicho por Arturo y Fede. Creo que
habría que señalar con toda claridad que ahorita estamos ante una tríada de acontecimientos que deberíamos invitarnos a que cambien la correlación de fuerzas. El primero, por supuesto, es el dictamen de la Comisión de la ONU que dictamina que estamos tarde, pero decreta y dictamina que estamos ante una operación genocida que atenta contra el pueblo entero y que escapa por completo a un mecanismo militar de ataque al terrorismo. La segunda, esta gesta civil de ciudadanos de un chorro de países hacia la Franja de Gaza en la flotilla, en la Global Smooth Flotilla. Y por último, la incursión terrestre de Israel, que terminaría por ocupar y desplazar al pueblo palestino de esta zona del Medio Oriente. Creo que estos tres acontecimientos forman un contexto en el cual no podemos no volver a plantear que algo tiene que pasar a escala internacional y que ese algo que tiene que pasar a escala internacional ya no pasa por los actos declarativos y los mecanismos legales del derecho internacional amparados en la Corte Penal, en la ONU, sino que pasa por la decisión de los jefes y las jefas de Estado. No es la primera vez que una situación históricamente atípica y horrorosa desde el punto de vista humano cambia las hipótesis en juego y vuelve lo geopolíticamente impensable, lo ideológicamente altamente improbable, lo vuelve posible, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial se acabó con una alianza entre la URSS y Estados Unidos y con un convenio armamentístico en donde las dos potencias enemigas ideológica, geopolítica, económica, civilizatoriamente, se pusieron incluso a apoyarse militarmente para acabar con la Alemania nazi o la gesta guerrerista y también genocida de la Alemania nazi. Entonces, estamos ante una situación que exige que veamos cómo hacerlo geopolíticamente probable posible, porque la humanidad se juega en ello. Entonces, yo creo que otra vez es momento de que digamos en todos los foros que ante cientos de civiles que están intentando romper el cerco, ante el dictamen de la Comisión de la ONU y ante la confirmación y el refrendo genocida y ocupante ilegal de Israel, los gobiernos del mundo, empezando por los gobiernos progresistas, deben romper relaciones con Israel. No hay cálculo geopolítico que valga. Ya la geopolítica le gana cotidianamente al derecho internacional, a los convenios e instituciones que el mundo cedió después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas. Si la geopolítica le gana al derecho internacional, que no le gane a los principios y que no le gane al humanismo mexicano en este caso, ¿no? Entonces creo que debemos volver a decirlo. México debe romper relaciones con Israel, retirar a su embajador y empezar a hablar en la arena de las relaciones internacionales en el mismo idioma que ya habla la ONU, en el idioma de que lo que está sucediendo es un genocidio. No hay que cansarse de decirlo y no se vale decir, claro, esto es progrebuenondismo, esto es golpeteo. No, estamos ante un genocidio. Hay que cambiar de hipótesis, pues, hay que cambiar ya. Y nada más. Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Contundente, necesario los posicionamientos en estos momentos. Y bueno, siguiendo con el ámbito internacional, les comento que, como lo adelantó ayer Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, esta mañana el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de la consulta pública para comenzar el proceso de evaluación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que será revisado en 2026 en varias partes. Y bueno, por su parte, Estados Unidos publica también en el Registro Federal, equivalente al Periódico Oficial de la Federación, este mismo decreto, donde la particularidad allá es que están pidiendo comentarios de las personas que consideren que algún aspecto importante de la operación o implementación del TEMEC, aunque pues no precisamente ahí se va a dar
en los comentarios y en las sugerencias de las y los ciudadanos el destino del TEMEC. ¿Tú qué piensas, Arturo Cano? Bueno, si algunos actores pueden meter mano en este tipo de negociaciones comerciales, siempre son los actores que tienen mayor poder económico o político para intervenir. Recuerden que desde que se negoció el TLC a principios de los años 90, se hablaba mucho del famoso cuarto de junto, donde estaban, por un lado, en un salón las negociaciones, los negociadores de los tres países, y en los cuartos aledaños había actores de cada país que atendían particularidades o las particularidades relativas a algún sector productivo, a algún producto en particular. Ese es lo que vamos a ver otra vez. El secretario Ebrard ha hablado de consultas públicas porque así está marcado en los términos del propio tratado, que se convoca a los distintos actores que tengan que decir esto ya no puede seguir como funciona hasta ahora, o tenemos que revisar este u otro aspecto. Se trata de una revisión de un tratado que, conviene recordar, se rehizo bajo el impulso principal de Donald Trump en su primer mandato. Trump calificó aquel acuerdo como maravilloso, con esas palabras que le gusta utilizar para hablar de sus políticas o de sus decisiones, y eso que le pareció hace unos años maravilloso ahora le parece de lo más terrible, y ha amagado con plantear una renegociación y no la revisión que está planteada en los términos. Entonces, pues vienen, es un elemento, íbamos a llegar en algún momento a este punto, a lo del TEMEC, que ha sido paradójicamente el instrumento que ha permitido que una gran cantidad de productos mexicanos queden libres de la fiebre arancelaria de Donald Trump. Aquí vamos a ver cuál es a mí me interesa mucho empezar a ver quiénes son los actores políticos, económicos, sociales, que son convocados por el gobierno mexicano a participar en estos cuartos de juntos o a dar su opinión sobre el TLC. Solo como un detalle, últimamente hay mucho nerviosismo en la Confederación de Trabajadores de México, otrora poderosísima e indiscutible representante de la clase obrera mexicana, porque piensan que le van a abrir la puerta, les van a cerrar a ellos la puerta del cuarto de junto y se la van a abrir a Pedro Aces. Como recordarán, el TEMEC tiene un capítulo laboral que se tuvo que incluir en el tratado, sobre todo por la insistencia y la fuerza de los sindicatos gringos, no de los mexicanos. Entonces, bueno, pues vienen tiempos interesantes y veremos muchos movimientos, muchos actores posicionándose alrededor de esta negociación que le toca conducir a Ebrard, y en la que Ebrard ha puesto pues todas sus canicas, porque todavía quiere llegar a 2030, aunque ya será con una edad dificultosa para ser candidato y recorrer el país. Bien, gracias, Arturo Cano. Bueno, Donald Trump tiene 79 años, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo, bueno, perdón, solamente esa acotación. Bueno, y Lula va de nuevo, ¿verdad? O sea, pues sí, digo, en una de esas, Marcelo otra vez un chicuelón para sí, 2030, ¿no? Solo para defender la cuestión de la edad, ¿eh? Hace días veía un video de un joven conductor de noticias del norte, no voy a decir de qué noticiero, Telebasura por acá, pero decía, sí, falleció un señor ya mayor, ya muy adulto, de 50 años, y todos estábamos un poquito atacados. Perdón, comentarios. Yo estoy seguro que aquí nadie necesita la vacuna del sarampión, ¿verdad? Sí, pero ya de la tercera edad. Sí. La del neumococo, muchachos, la del neumococo.
Así es. Fede Bonazo, a ver, nos quejábamos de las políticas neoliberales, la forma en cómo México entró a un primero TLC, después TEMEC. ¿Cuál es la opción ahora ante esta revisión, ante estos amagos? Porque no puede verse de otra manera que amagos de los Estados Unidos contra México, ahora utilizando al TEMEC. Pues yo creo que uno podría plantear desde aquí, desde el entorno de su estudio personal, cuál puede ser la opción, pero la opción yo creo que el gobierno de México la ha dejado ya muy clara, ¿no? Los buenos funcionarios son siempre genios del eufemismo, ¿no? Marcelo Ebrard en múltiples entrevistas ha dicho algo muy parecido, ¿no? Que homologar la estrategia entre Estados Unidos, México y Canadá ante los terceros países. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir bye bye China. Aceptaríamos en la propia letra de la renegociación del TEMEC una cláusula donde claramente se establece a China como enemigo comercial. Eso ya está en las propuestas que Estados Unidos está manejando, o que al menos se manejan en la conversación previa, y es evidente, esto está dicho abiertamente por el mismo entorno trumpista y por el mismo Trump. México va a aceptar esas reglas del juego donde va a ofender, ya estamos viendo los aranceles a los autos eléctricos chinos. México ha optado por esa opción económica, comercial, geopolítica. Es un error en el largo plazo, un acierto en el corto. Tiene espacio el gobierno para moverse hacia otro lado, tiene suficiente poder como para decirle al gran socio comercial de los Estados Unidos, integración que no generó como modelo programático la izquierda, sino que tuvo que administrar una vez que el neoliberalismo la dejó instalada. Ese 80% de dependencia comercial con los Estados Unidos no fue un invento o no fue una propuesta original de la izquierda mexicana, como algunos que se preguntan ahora cómo va a ser un gobierno supuestamente de izquierda para negociar un acuerdo comercial de nuevo con los Estados Unidos. En realidad tuvo que hacerse cargo la 4T, el proceso político al que llamamos 4T, de esa integración como una realidad comercial ineludible a la que tampoco se le puede dar la espalda de la noche a la mañana. Ahora, no dar la espalda de la noche a la mañana significa ciertos gestos tan fuertes como ofender a China y a otros países asiáticos, pues al parecer sí. Y eso va a tener costes también. Y viene unido con el tema que traíamos antes, es decir, hay todo un modelo de mundo que se nos está planteando, donde Europa, México han decidido subordinarse a los intereses de Estados Unidos. Muchos podrán decir, por supuesto, que fácil lo dices tú nuevamente desde la comodidad de tu estudio, y qué diferente es manejar el Estado mexicano y tener que verse con un problema semejante. Yo creo que es así, que es un problema gigantesco para México, pero que siempre los cálculos a corto plazo tienden a tener consecuencias en el largo, ¿no? Yo no sé si México no debería aprovechar esta coyuntura histórica para realmente reafirmar otros lazos comerciales, políticos, sobre todo con la región latinoamericana, ¿no? Y mandar una señal muy clara, porque esto viene acompañado de otro tipo de chantajes, no solo el de los aranceles de parte de los Estados Unidos, que va a intentar, por supuesto, renegociar completamente bajo sus intereses el TEMEC, sino que viene con el chantaje militar. Estamos viendo maniobras en el Caribe donde cada semana vemos que vuelan una embarcación, donde no está confirmado quiénes estaban a bordo de esa embarcación, si en efecto eran narcotraficantes, y aunque lo fueran, eso también es violatorio del derecho internacional que estas potencias están llevando a cabo a lo largo y ancho del planeta. México no puede tampoco hacerse tonto ante esa realidad geopolítica. Y la manera de no hacerse tonto, pienso yo, que es, en algún momento, tienes que plantarte enfrente y decir, no, hasta aquí, no solo en lo declarativo, ¿no?, sino también con otro tipo de demostraciones. Pero bueno, los expertos dirán otra cosa probablemente. Gracias, Fede Bonazo.
Y Tere Rodríguez, de acuerdo a las ventajas que nos vendieron del TEMEC en México, hablaban de la facilitación de la exportación, el acceso a los mercados internacionales, la atracción de inversión extranjera, creación de empleos, todo así como muy en color de rosa, y uno de los temas era la reducción de aranceles. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump, pues este punto importante pues ya ha disminuido su poder porque se ha utilizado más políticamente. ¿Qué esperar en estos foros, en estos comentarios, y qué esperar en un tratado más equitativo y con mejores condiciones para México? Creo que es difícil pensar en que vayamos a salir con un tratado más equitativo, porque pues Donald Trump llegó a este segundo periodo convencido de que había que cambiar el modelo económico estadounidense de las últimas décadas, y que ello pasaba por romper con algunas de las inercias del libre comercio, ¿no? Y creo que su política arancelaria lo ha mostrado muy bien. El problema para nosotros es que efectivamente, como lo decían Arturo y Federico, el TEMEC nos había funcionado como una especie de vacuna. Ah, por cierto, hablando de vacunas, no, sí vacúnense, gente. La vacunación de sarampión ahorita es desde, creo que hasta los 49 años, entre 19 y 49 años, así que vacúnese. A mí no me toca todavía, yo tengo 29. Yo sí me voy a vacunar, todavía entro en ese rango etario, apenitas, pero todavía, porque pues hay que responsabilizarnos de que no se propague, ¿no? No solo de que no nos dé duro a nosotros, sino de que no se propague. En el estadio olímpico de Ciudad Universitaria van a estar, creo que 17, 18 y 19, chéquenlo bien, vacunando por la mañana a todo mundo, universitarios o no. Bueno, perdón, es que hablé de vacuna y me acordé de eso. El TEMEC nos había funcionado como una especie de vacuna contra los aranceles, ¿no? Y extrañamente, aun cuando empezó declarativamente muy altisonante, justificando en la migración, en el fentanilo, en el narcotráfico, una política muy agresiva arancelariamente contra México, pues la presidenta ha presentado estos buenos números durante su primer informe de gobierno, ¿no? De que México logró salir como el país que tiene menos promedio de aranceles después de primeros 8 meses de gobierno de Trump, ¿no? El problema es que la renegociación del TEMEC nos podría quitar esa vacuna, y además creo que aquí es donde vamos a ver qué tan acompañado de un plan económico de cambio de hipótesis del libre comercio está esta estrategia extorsiva de Donald Trump en el plano internacional, que, como muy bien decía Federico, pues hace pinza entre lo militar y lo arancelario, ¿no? Entonces, creo que en términos de la renegociación del TEMEC, como también lo hemos visto en la negociación completa de la relación bilateral en temas de seguridad, en la renegociación del TEMEC vamos a ver qué tan cierto es este exabrupto de Donald Trump ya en la firma concreta de los términos repactados del TEMEC. Y como muy bien también lo decía Arturo, otro tema que reviste mucho interés al respecto tiene que ver con cómo Marcelo Ebrard, pues esta es su partida, ¿no? Creo que hasta ahorita ha salido muy bien avante como un hombre de Estado que supo como anestesiar sus propias ambiciones, y lo llamó el sentido de responsabilidad y hacer equipo y espíritu de cuerpo con la presidenta, pero creo que la renegociación del TEMEC, como es un asunto de vida o muerte para la economía mexicana del día a día en el corto y el mediano plazo, pues creo que es su momento, y entonces creo que lo que veamos de Marcelo Ebrard pinta mucho o huele mucho a 2030, ¿no? Y por último, pues sí, llegamos al TEMEC en un momento en el que México acaba de dar una manifestación de política arancelaria que cierra la hipótesis de la diversificación de la dependencia económica vía libre comercio con la otra gran potencia, ¿no? Con el otro gran mercado, que es el chino, ya no digamos con mercados emergentes o con economías más pequeñas como las pueden ser las latinoamericanas. Pero bueno, México ya decidió castigar arancelariamente, por ejemplo, al comercio de automotores eléctricos a China, y eso es preocupante, porque llegamos a la renegociación del TEMEC renunciando a una hipótesis de simple
diversificación de dependencias librecambistas, digamos. Ya no digamos si es o no ocasión, creo que habría que preguntárselo a los especialistas, si es o no ocasión de que ahorita aprovechemos la oportunidad y pongamos a discusión si el modelo librecambista es el modelo en el mediano y el largo plazo conveniente para el país. Creo que ahorita están justamente preocupados porque una relación con Estados Unidos no trastoque la bonante economía mexicana, que es parte fundamental del consenso que genera la 4T, la mejora constante de las condiciones materiales de vida de las personas o de las grandes mayorías, pero creo que sí no estaría de más preguntarnos si no es un buen momento para pensar si el libre cambio como política como organización económica internacional sigue siendo sostenible, toda vez que siempre implica una división internacional del trabajo entre países centro y países periferia, y por otro lado, pues cada vez es más ambientalmente insostenible, ¿no? Porque implica el desplazamiento con energéticos de hidrocarburos muy poco sustentables de enormes volúmenes de mercancías por toda la orbe, todos los días. Y ya. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Y bueno, les tengo que comentar que hay una noticia en redes sociales que está circulando en este momento, donde habla, se refiere a Roberto Pérez. Tenemos un tuit, dice: abogado presentador de Paraguay, docente también. Así que él tiene pues una gran cantidad de seguidores allá y nos está informando a través de este tuit que Hernán Bermúdez Requena es requerido por la justicia mexicana por nexos con el crimen organizado y ha sido expulsado de Paraguay en estos momentos. Publica hace 10 minutos, 12 minutos este tuit. Dice: fue capturado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Y bueno, sindicado de ser líder, señalado de ser líder del grupo criminal La Barredora. Así que ahí están. Coincide también con otra fotografía que publica un sitio denominado Mega Noticias. Vamos a ver la imagen donde señala que el Ministerio Público, a través de su unidad especializada de asuntos internacionales, extradición y asistencia jurídica externa, confirmó la decisión del gobierno de Paraguay de expulsar y entregar de manera directa a autoridades mexicanas al ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias el Abuelo o Comandante H. La Fiscalía Paraguaya informó que esta acción se hizo de manera coordinada con las autoridades nacionales y del Gobierno de México en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo. También señala que pues esta decisión fue a las 17 horas locales de Paraguay, desde 17 de septiembre del 2025, luego de que las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición. Así que, pues, ahí está, estos hechos, esta situación y sobre todo, pues, esta noticia de última hora. Entonces, suponemos que ya viene en camino Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder de La Barredora, y justamente teníamos un tema acerca de esta detención y extradición, que se hablaba, Arturo Cano, de que iba a tardar por lo menos 5 meses, pero ahora el gobierno de Paraguay ha decidido cooperar y ya viene para acá. ¿Quiénes tiemblan? ¿Qué pasa en el escenario político con esta extradición express? No, escuché a varios especialistas en temas de seguridad hablar de que conocedor de los entretelones de la justicia paraguaya, este personaje buscaría alargar lo más posible la posibilidad de extradición. Finalmente, al parecer, según esta noticia, lo han hecho por otra vía sin recurrir a la posibilidad de un proceso que hubiese llevado varios meses. Yo creo que más que hablar de los personajes que están temblando desde que fue capturado o desde que se dieron a conocer los vínculos que tenía este personaje que estuvo nada más y nada menos que a cargo de la seguridad de todo un estado de la República, pues habría que ir hablando ya de las responsabilidades políticas y o insistir en las responsabilidades políticas y en la necesidad de que
personajes como el senador Adán Augusto López Hernández, quien hizo secretario de Seguridad a este personaje Requena, pues den una respuesta convincente, que vaya más allá de decir, pues yo no sabía nada, porque eso tumba esa respuesta inicial que además ha sostenido el senador López Hernández durante mucho tiempo, pues va en contrasentido de todo lo que la 4T dijo durante años sobre una disculpa idéntica de parte de Felipe Calderón, que tuvo a Genaro García Luna como su superhombre en materia de seguridad y nunca se enteró de quién era o de lo que hacía. Yo creo que como está el caldero político y social en estos días, ya desde hace semanas en México, es una buena noticia que este personaje llegue a ser procesado en nuestro país. Ojo, no en Estados Unidos, sino aquí, donde cometió los delitos de los que se le acusa, donde se hizo cargo primero de una alianza, según han descrito los especialistas, y luego ya del mando propio de un grupo mafioso, de un grupo criminal que en Tabasco todavía sigue causando daños a la población civil, porque esa guerra sigue. El gobernador que tomó posesión, Javier May, que tomó posesión hace un año, pues no ha podido bajar los índices de los delitos de alto impacto. Se sigue padeciendo en esa entidad los resultados de ese tipo de decisiones y de disputas y alianzas como las que se dio en el caso de Adán Augusto López Hernández. Pero bueno, pues ahí sigue Adán Augusto en el Senado. Unos analistas dicen que a la presidenta le conviene tener un líder senatorial ya no con la fuerza de haber participado en la contienda de las corcholatas, sino golpeado por un escándalo de estas dimensiones. Pero yo creo que eso puede servir, o pudo haber servido quizá muy al principio o en las primeras semanas, pero no hay que olvidar que este caso y otros pues van contra la línea de flotación de la 4T, que es que nos ha hablado durante años de la purificación de la vida pública, de la lucha contra la corrupción, de no somos los que antes. Entonces tiene que haber respuestas que dejen muy claro a la sociedad que no hay complicidades y que efectivamente hay un cambio de fondo en esta y otras materias. Gracias, Arturo Cano. Y bueno, ya tenemos la confirmación oficial de este hecho, la confirmación oficial de la expulsión de Paraguay. Tenemos a este tuit que acaba de poner hace unos minutitos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que dice lo siguiente: gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia y del Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán N. a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Agradecemos la firme colaboración y el apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país. El detenido será ingresado al Ceferezo 1 para continuar su proceso jurídico, y señala que con estas acciones reafirman el compromiso del gobierno de México, ya lo oficial, pero ahí está justamente la fotografía que les mostramos, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la barredora, ahí con precisamente esa playera roja. Ahora sí que estuvimos tratando de ver los detalles para que coincidiera, ya está coincidiendo y ya es un hecho. Fede Bonazo. Es un hecho, como decía el gran periodista Rodolfo Walsh: sigue a los hechos, nunca te defraudarán. Esto que significa que a veces sobreespeculamos alrededor de un hecho, y este es un hecho
que indica que acá hay una voluntad política del gobierno de México de capturar, identificar dónde se escondía y traer a México de inmediato. Por supuesto que hay una colaboración del gobierno paraguayo, pero por la manera en que esto se ha dado es muy difícil no pensar que aquí ha habido una petición y una maniobra diplomática directa a la cual ha respondido Paraguay en estos términos, porque se especulaba muchísimo con que este hombre, que además tenía un hermano muy poderoso en Sudamérica, vinculado al negocio de los casinos y el juego, que iba a poder pagar abogados muy caros y que entonces el proceso de extradición iba a ser larguísimo y que a eso había que sumarle factor que puede entrar a jugar ahora, por supuesto, la mala implementación judicial de las carpetas por parte de una Fiscalía General de la República que ya sabemos cuál es su función política más que judicial. No extrañaría que si hay algún interés político de que el caso se atore, entre en lentitud, la Fiscalía General es la que va a jugar ese rol. Pero por lo pronto todas las señales son de que México ha apurado mucho y de que hay una voluntad política del gobierno de México de llevar a cabo un juicio contra Hernán Bermúdez. Con lo que esto significa en términos políticos, por un lado y por el otro. ¿A qué me refiero? Por un lado, porque es un caso que puede ser utilizado como insumo por una oposición urgida siempre de este tipo de episodios para poder atacar al gobierno de la 4T. Pero por el otro lado, poca argumentación van a tener si la 4T, su gobierno, la Fiscalía y todo el sistema de justicia realmente actúa contra este hombre, se encuentra su culpabilidad, que, digamos, todas las evidencias, pruebas y sugerencias de su vínculo con la Barredora son realmente muy importantes. Hay que seguirle dando el carácter de presunto, por supuesto, pero el presunto parece bastante implicado. Y esto también es una señal en el sentido de que nosotros vamos a meter presos a los posibles García Luna que pudieran surgir dentro de las filas mismas del gobierno. Y es una señal en el sentido correcto, como tantas otras que estamos viendo. O sea, hay vicealmirantes presos en este momento por el tema del huachicol fiscal. Se le podrá decir lo que se quiera a Omar García Harfuch, a la presidenta, a la estrategia de seguridad, pero que están actuando y que están pasando cosas que realmente simbran ciertas redes de macrocriminalidad son innegables. Y ahí también hay una señal política. Yo la leo como una señal política. Esto nosotros no vamos a permitir que pase. ¿Qué es la señal política? Que por otro lado, y con esto termino, muchos venimos reclamando a la 4T. Ustedes tienen que dejar claro de que no son lo mismo. Y para dejar claro que no son lo mismo es actuar con enorme rigor, por supuesto siempre en el marco de la ley y más allá de lo declarativo, pero con enorme rigor, contra todos los casos de corrupción y vínculo con el crimen organizado que estén en las propias filas morenistas o de gobiernos de la 4T. Y ahí se deja muy claro que ustedes no son lo mismo. Ese es el costo que han pagado tantos movimientos de izquierda que al no haber actuado con esa fuerza y con ese rigor, han ido abonando a la idea, y luego muy difícil de desarmar, por supuesto, de que las derechas y las izquierdas son en realidad una casta política que solo les interesa el poder. Son acciones interesantes, se suceden unas tras otras, y entonces nos dan la idea de que aquí hay una estrategia judicial, de acción de la justicia, de investigación policial y también de decisión política. Aunque difícil de sostener, porque esto sabemos lo que implica en cuanto patear un avispero siempre trae problemas, aunque difíciles de sostener, son sin duda en el sentido correcto. Gracias, Fede Bonazo. Tere Rodríguez, ¿qué decir de este tema? Habíamos programado para hablar sobre la cuenta regresiva para Adán Augusto López Hernández, porque veíamos esto como por lo menos 3 meses, 5 meses, pero con esta noticia, esta confirmación de que ya viene volando para la Ciudad de México, que ya va a estar en el Ceferezo 1. Creo que esto cambia, acelera un poco los tiempos. Sí, ya estamos 10, 9, 8, auténtica y literal cuenta regresiva.
Creo que hasta ahorita con este gesto, Federico también incluía el tema de la Marina y el así llamado huachicol fiscal. Creo que es pertinente porque tenemos de frente un par de gestos en los que la 4T muy hábilmente ha dicho no somos lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de los regímenes del pasado, la 4T inicia investigaciones contra aquellos de sus elementos, por muy alto muy altos que sean, que estén como coludidos con redes de macrocriminalidad, ¿no? Ya sea crimen organizado, ya sea tráfico de combustibles. Entonces creo que efectivamente hay un buen mensaje político, el propio mensaje del secretario de Marina va en esa dirección. Hay un mensaje político de no somos lo mismo, que es muy no somos iguales, que es muy oportuno porque para en seco el golpeteo hipócrita y cínico de la derecha. Y creo además que la 4T ya tiene la grandísima ventaja de que en ese proceso de impartición de justicia que inicia con la apertura de una investigación y termina con un juicio, pues ya existe la vocación de evitar la corrupción y limpiar la corrupción en el inicio de investigación. Parecería que el nuevo Poder Judicial va a tener una vocación de impartición de justicia y de no impunidad, pero en medio de ese camino está la Fiscalía. Y la Fiscalía no ha dado ninguna señal en el sentido en que la 4T lo está dando por la vía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o por la vía de su Poder Judicial o del Poder Judicial, ¿no? Es decir, parecería que la Fiscalía no ha logrado demostrar que no somos lo mismo, que no son lo mismo y que no son resquicio de ese pasado que se quiere superar, ¿no? Entonces creo que es de festejar la prontitud con la que se estableció esta comunicación con Paraguay y se aprovechó esta modalidad de que fuera deportado por haber entrado ilegalmente y no se alargaran los tiempos legales de la extradición. Creo que también es un muy buen gesto como se ha comunicativamente enfrentado el tema de lo de la Marina, incluso una presidenta que ha reculado en algunas declaraciones como el del desaguisado que tuvo el otro día con un reportero cuando dijo ya no te voy a contestar. Hoy en la mañanera dijo, me disculpo si pareció ofensivo, es un llamado a ser sensible cuando haya víctimas, etcétera, pero transparentemos al máximo. Creo que ha habido muy buena disposición y muy buena estrategia de demostrar en los hechos que no se es igual, pero tenemos en medio, reitero, a la Fiscalía de Gertz Manero. Y por otro lado, creo también que a mí esta vocación de una 4T dispuesta a desmantelar los vínculos de corrupción de sus propias filas para desmantelar redes de macrocriminalidad, me esperanza en el hecho de que en una de esas también despierta en ellos la vocación de hacerlo en dirección del desagravio y la garantía de no repetición para crímenes como el de Ayotzinapa, en los que también está implicado altos mandos del ejército, según lo indican todas las investigaciones. Entonces, bueno, como un pendiente más. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Ya se nos está acabando el tiempo en esta mesa que se fue muy rápido y tenemos pendiente un tema que es el mensaje de la independencia o el que ustedes quieran hablar, mensaje de la independencia, los mensajes, por una parte, las mujeres, la reivindicación de las mujeres en el primer grito de la presidenta, y bueno, también los mensajes políticos de ayer, 16 de septiembre, que hablaban de la soberanía nacional de parte de la presidenta y también pues reconocimiento de la Marina, del huachicol fiscal. Así que tenemos variado por donde ustedes quieran abordar, tenemos el tiempo. Arturo Cano, adelante. Es tu micro, Arturo. Ahí está. Yo estuve en el Zócalo el 15 de septiembre, me pareció una ceremonia muy emotiva, vi escenas muy recordables, y eso que he estado en muchos Zócalos el 15 de septiembre, me llamó la atención de esta ocasión que tanto para entrar como para salir hubo mucho menos dificultades que en otros gritos. En otras ocasiones la misma seguridad era mayor, había muchos filtros y revisaban las bolsas de la gente y todo eso, y ahora pues no, estuvo muy tranquilo, pero
apenas había terminado la presidenta de dar el grito de concluir la ceremonia, pues empezaron las interpretaciones frente a las cuales uno no sabe si reír o llorar. Los sectores más sensatos de la oposición valoraron el hecho de, bueno, el conjunto de símbolos que decidió presentar la presidencia de la República, el vestido de la presidenta, los nombres que gritó, la escolta femenina, y otros pues se fueron sobre eso y hasta le criticaron que nombrara a doña Josefa por su apellido de soltera. Esa misma tendencia de sectores de la oposición a creer que ganan algo con mentiras o no reconociendo cosas que saltan a la vista, la estamos viendo el día de hoy con este tema del supuesto amparo solicitado en 3 lugares diferentes, y los que se sumen, ¿verdad? Porque van a aparecer otros, por los hijos del expresidente López Obrador y otros personajes que han sido investigados o que han aparecido, o cuyos nombres han aparecido en las carpetas sobre el huachicol fiscal. Y no sorprende que en las redes sociales haya toda esta narrativa de, ya ven, es cierto, ahí ya están solicitando amparos porque saben que son culpables. Pero la Red X y otras son un basural, y hay que entrar ahí siempre con la nariz cubierta. Pero me sorprende que también medios de comunicación den por hecho en sus titulares que esta solicitud ocurrió, ¿no? Por ejemplo, el diario Reforma, que pone: se ampara Andy contra la Fiscalía General de la República. No es que no sepan, es que se hacen, ¿no? Eso, y líderes opositores que también les he leído dando por buena noticia, no es que no sepan, y es curioso, tan defensores del Poder Judicial, tan defensores del Estado de Derecho, y no saben que un amparo lo puede solicitar quien sea. Ahora mismo yo puedo salir de aquí e ir a solicitarle a un juez un amparo que ampara a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. No es necesario que los representen y la firma de los personajes. Ya el abogado Regino explicó hace unos minutos en este mismo espacio, pues cómo esta es una jugada exclusivamente política, y nos da una idea de cómo va a venir el relato opositor en los próximos tiempos alrededor de estas investigaciones. Por fortuna, si las cosas continúan como van, por lo que vimos hoy del traslado del exsecretario de Seguridad de Tabasco de manera muy, muy rápida desde Paraguay, pues creo que todos estos ingredientes que están tratando de introducir en el relato político y en la discusión pública, pues van a revertirse a sus autores y pues van a dejar a la oposición, o van a seguir dejando a la oposición en el lugar en el que está, con Ricardo Salinas Pliego como su principal figura de aquí a 2030. Gracias. Arturo Cano, y ni qué hablar, y no hablamos del discurso anacrónico del comunismo, pero a ver, Fede Bonazo, tú sigues. Adelante. Lo de Salinas Pliego es un gesto de imbecilidad maravilloso, uno más de los que prodiga permanentemente. Ese gritito que dio, ¿no? Mal todo allí, mal todo allí. Es el nuevo líder de una oposición casi inexistente en México, ¿no? De todas maneras, yo siempre tendría precaución con la ultraderecha porque tiene mucho dinero, mucha lana, y se la van a poner, al parecer ahora, a este hombre. Es una oposición que en México no tiene por ahora mucho crédito, por no decir no tiene el menor crédito, está derrotada narrativamente, a diferencia de la correlación de fuerzas narrativas que hay entre izquierda y derecha en otros países del mundo. Pienso concretamente en Argentina, donde pienso también que se está empezando a revertir. En fin, el grito de Claudia me parece de los mejores que he visto, si no el mejor que he visto en mi vida, y yo veo gritos desde López Portillo hacia acá. Imagínense lo viejo que soy. Con López Obrador y con Claudia pasa siempre algo cuando dan el grito. Bueno, con Claudia por primera vez lo vemos y con López Obrador lo vimos.
que es que cuando dicen la palabra México les crees, ¿no? Tú puedes tener una serie de críticas con estos líderes que son grandes estrategas de la política y por tanto también tienen en algún momento que ceder y ofrecerle a una sociedad que necesita mucha esperanza a veces lo que llamamos claudicaciones. Pero una cosa es eso, esa crítica, y otra es que cuando dicen México les crees. Realmente está trabajando por México, Claudia Sheinbaum, eso es evidente. No solo es un agente del sector privado como habían sido todos los gobernantes previos a López Obrador del neoliberalismo. Estamos ante otro tipo de gobernantes y eso se nota en el vínculo que hay con el pueblo. Fue realmente un festival de símbolos, ¿no? Desde el morado del vestido de Claudia hasta a mí el que más me gustó, no sé si fue pensado o no, pero la transmisión televisiva nos ofreció una imagen que me resultó muy, muy adecuada y que me reconfortó un poco, que es esta primera presidenta mexicana con la bandera y abajo los militares haciéndole la veña, no los militares, los abanderados que le entregan la bandera, sino abajo en el Zócalo vemos las gorras militares y la presidenta desde el balcón y ellos haciendo la veña. Eso me pareció, por supuesto, yo siempre el candoroso que adora los símbolos, pero me pareció un símbolo más de tantos otros que se prodigaron en estas dos ceremonias, la del grito y luego la del desfile militar. Cierro con esto. En el desfile militar, el titular de la Marina, Morales, realmente hace un mea culpa y una revisión y dice, no vamos a callar esto, lo peor que podríamos hacer es callar que nosotros también, no sé cómo lo dice exactamente, no así, pero admite la culpa de los altos mandos de la Marina y ahí él mismo, no sé nuevamente si voluntariamente o no, desarma la teoría de las manzanas podridas, habla de estructuras o deja en claro que están revisando estructuras enquistadas, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas o de otros lugares del Estado mexicano, del gobierno, implicados en un crimen, en un delito como es el del huachicol fiscal. La verdad es que recibimos durante estas 2 jornadas una cantidad de símbolos que animan a cierto optimismo. Esta es la imagen, muchas gracias, exactamente. Animan a cierto optimismo en un mundo y en un país que está plagado de desafíos, por supuesto. De bonazo y nos devuelve mucho la esperanza, ¿verdad? Pero bueno, sigue Tere Rodríguez, a ver con cuál tema va cerrando Tere. Ay, son tantos, bueno, creo que efectivamente el grito de Salinas Pliego fue como producción TV Azteca, ¿no? O sea, estuvo malita, chafa, o sea, así como de su casa televisiva. Traía el sello de calidad de su casa televisiva. Y creo que efectivamente es una muy buena muestra de lo profundamente desesperados que están, ¿no? Ahora con esto de los amparos, yo me imagino que ahora qué van a hacer, o sea, de pronto van a revelar y Loret de Mola en 8 columnas va a salir en su noticiero a decir, encontramos en la villa un exvoto de Andrés Manuel López Beltrán pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que no lo agarre, o qué, ¿no? Es verdad, ya tienen como cada vez más malos guionistas en esta película chafa que están intentando montar del narcogobierno, y creo que, reitero, la posición o la respuesta que ha recibido desde Palacio Nacional y ahora desde las Fuerzas Armadas, pues aún más contribuyen a desmantelar esta como muy ridículo montaje que están intentando hacer, con filtraciones de la Fiscalía, con las filtraciones de los amparos, con Lord montajes, etcétera, etcétera, y su ataque cotidiano en redes, ¿no? Me quedo, creo que con el grito como por postrecito, por supuesto, pues yo no puedo más que estar muy contenta del sello político que se le dio a este evento. Creo que si algo ha tenido la 4T es que en este tipo de momentos muy simbólicos, cargados de todo el simbolismo, en donde el evento es tan corto que la apuesta tiene que ser simbólica, de pronto la 4T en estos momentos demuestra toda la claridad ideológica que muchas veces se le reclama en otras cuestiones, ¿no?
el López Obrador en los gritos sabía cómo manejar el soberanismo, cómo manejar el desagravo y el empoderamiento plebeyo, y ahora Claudia lo hizo en el tema que ha constituido su sello propio, que es el de ser mujer, ¿no? Entonces creo que lo hizo políticamente muy bien, no solo en términos como del gesto del apellido de doña Josefa, sino también en el sentido de comunicar que hoy por hoy en México, en la esfera emblemáticamente de lo público, las mujeres no somos apéndice de nada, no somos el de algo, dejamos de ser las esposas de, como dejamos de ser las traductoras de, las biógrafas de, las esposas, las hijas, etcétera, ¿no? Entonces creo que, bueno, por supuesto, yo como feminista, pues más que plácemes por ese grito cargado de mucho simbolismo, pero sobre todo de una claridad ideológica en todo el manejo visual y discursivo que muchas veces en otros temas podríamos tal vez desde una exquisitez reclamar, ¿no? Entonces ya con eso. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Pues bueno, y así llegamos al final de esta mesa de los miércoles, la mesa bella acá. Gracias, Arturo Cano, Fede Bonazo, Tere Rodríguez. Muchas gracias, Portelivia, y ojalá las personas que nos siguen en distintas partes del país nos comenten cómo marcha esa campaña de vacunación. A mí me ha sorprendido caminando en distintas zonas de la ciudad que he visto muchas brigadas promoviendo la vacunación. Algo que el sexenio pasado no vimos, esas campañas, digo, salvo por la pandemia, pero esas campañas nacionales de vacunación que yo recuerdo desde mi infancia, que se están retomando y es muy importante frente a males como el sarampión. Así es, y fíjate que me ganaste, con esa noticia vamos a cerrar esta emisión de Astillero Informa, así que no dejes de sintonizarnos, escúchanos ahorita lo que vamos a comentar. Gracias a los tres, un abrazo. Gracias.